Bueno, hemos estado estudiando personajes bíblicos, ¿verdad? Durante los últimos meses. Sí, estamos con eso. El objetivo ha sido conocer a Dios y la Biblia a través de estos personajes. Personas humanas como nosotros que fungieron una labor importante para Dios y su plan creacionista integral. Otra vez podemos incluir todo en la creación. Como que es parte de lo que Dios está repitiendo hoy. Sí, la Biblia es un libro. ¿Qué? La Biblia es un libro que inspirado por Dios. ¿Qué otra cosa es lo que hay atrás? Escrito por hombres. Escrito por hombres. Julia dijo algo también. Que revela a Dios. Que revela a Dios. Muy bien. Todo eso es parte. Yo lo que escribí aquí fue: la Biblia es un libro humano y divino. La Biblia es un libro humano y divino, que relata el histórico encuentro constante entre Dios, sus criaturas y su creación. Lo vuelvo a decir. Una imagen con eso, ¿no? ¿Qué pasa? La Biblia es un libro humano y divino que relata el histórico encuentro constante entre Dios, sus criaturas y su creación. Por eso hay personajes como Gedeón que vamos a ver hoy. Por eso hay personajes como, a ver, ¿cuáles otros hemos visto? ¿Perdón? Priscila, Juan Marta, que bueno, la de Juan Marta, la elegida, no se Bárbara, la elegida. Segundas oportunidades, ese era el mensaje que mis hijas querían haber escuchado hace 15 años, cuando me decían: papi, es que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y yo: sí, pero ya la quinta, ¿no? ¿Verdad? Dios abre espacios, sí. Personajes humanos nos relata la Biblia. Hoy un poquito sobre Gedeón, de quien tomamos nuestro nombre, Gedeón Urbana, Iglesia de Calle, Iglesia Bautista en San Pedro, o si queremos decirlo al revés, Iglesia Bautista en San Pedro, Gedeón Urbana, Iglesia de Calle. No hay problema, el orden de los factores no es problema. ¿Gedeón quién fue? ¿Se acuerdan quién fue Gedeón? Un juez. Fue un juez relatado en el libro de los jueces, capítulos 6 al 8. Por favor, anoten los capítulos 6 al 8 y les sugiero que lo lean en casa. Jueces 6 al 8. Porque si lo leemos aquí salimos mañana. Pero qué interesante la historia de Gedeón. Fue una persona como yo, como Rafa, como yo, como Aarón, como vos, aquí en casa. Gedeón fue una persona como cualquiera de nosotros. No tuvo nada diferente. A veces tendemos a idealizar los personajes bíblicos, pero Dios los presenta en la Biblia tal y como son. Muchas veces asertivos, o sea, la pegan, muchas veces no asertivos, o cero asertivos, o sea, en buen tico de antes diríamos la riega, ¿verdad? Pifia completa. O sea, llega la bola y los demás patean y no tocaron nada. Y el atraso se cae y se quema porque se cayó. Pide Pablo, pide Fernando. ¿Verdad? Con fallas y logros. Pero
yo quiero invitarles a guardar esto también, pero participantes de y en la misión de Dios. Con fallas y logros, pero participantes de y en la misión de Dios. Los madianitas eran un pueblo que rodeaba a Israel, dominaron a Israel en los años de Gedeón y eran terribles. Venían y cuando Israel tenía las cosechas listas y los animalitos listos, venían los madianitas en pelota, o sea, miles, y rodeaban a Israel y se llevaban todo lo que había. Y se quedaban los israelitas, digamos los judíos, se quedaban sin negocio, sin comercio y sin comida, lo peor. Y entonces Israel empezó a sufrir por esos ataques. Acosos. ¿Perdón? Acosos. Acosos. Ataques y acosos. Los aterrorizaron. Tenían pánico en Israel. Y entonces resulta que Gedeón se cansó de ver esto. ¿Y qué hizo Gedeón? ¿Qué hizo Gedeón? Muy bien. Gedeón cogió todo lo que tenía y lo escondió. Cuando lo estaba escondiendo, ¿qué pasó? Cuando lo estaba escondiendo, le habló a alguien. ¿Quién le habrá hablado? El jefe, hacemos así porque siempre es uno que está arriba, pero está aquí, ¿verdad? Y no está arriba, está aquí, está aquí, está en otro lado. El Señor le habla a Gedeón. ¿Pero qué hizo Gedeón? Además de esconderlo, Gedeón le reprocha a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no haces nada? Cualquier parecido conmigo me avisa. Con todos. ¿Por qué? ¿Y qué le dijo el Señor? Haga usted. Haga usted. Uy, vean, no voy a resistir la tentación, no voy a resistir martes y hoy tampoco. Señor, perdóname por caer en la tentación. Había un pececito tan lindo aquí al frente un día de estos. Un pececito maravilloso y se estaba ahogando, no en agua, en aire. Y el Señor dijo: os he elegido a vosotros para que salvéis el pececito. Y había aquí un grupo de salvadores de pececitos, pero solo uno se levantó a salvarlo después que vio al pececito boqueando. Y otros gritaban: se va a ahogar. Y otros decían: sálvalo, sálvalo, póngale más agua, ¡Qué cuídalo, pecado! hagan algo. Y todos estábamos amarrados a la banca. Me pareció maravilloso y le pedí permiso a Michelle para usar la ilustración de pececito, no hoy solamente, yo creo que la voy a pensar cuántos años de mi vida. De los que me restan, creo que va a ir por todas partes que yo hago. Porque fue genial. Vean, fue genial. Es lo mismo que Dios le dijo a Gedeón. Estás reprochando, pues sea algo. Señor, tú sálvalos. Tú eres el creador. Qué fácil nos queda de decir: Señor, ¿qué hacemos? Señor, muéstrame. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me envías tú? ¿Me capacitas tú? El año que murió el rey Usías, leímos, y vi yo al Señor, y el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Iglesia de calle, el Señor está preguntando: ¿quién irá por nosotros?
¿quién irá? ¿Quién salvará al pececito? ¿Quién detendrá a las madianitas? Como le dijo a Gedeón. Y entonces, pues ¿qué le quedó a Gedeón? Les grité, está bien, señor, iré yo. ¿Verdad? Pero no solo eso, sino que Gedeón se preocupa porque no sabe o quiere asegurarse que es Dios quien está hablando. ¿Qué significa el nombre de Gedeón? ¿De qué es esa música? De Misión Imposible. ¿Ah? Por ahí va Gedeón. ¿Qué significa Gedeón? Les voy a leer lo que yo tengo. A ver si encontraron ustedes lo mismo ahí. Qué lindo tener esa Google, ¿verdad? Porque uno dice algo que dice, no, se equivocó. Según Google. Gedeón, destructor, guerrero poderoso, una misión imposible. Una misión imposible. Una vez alguien me dijo, ¿cómo ustedes se llaman Gedeón Urbana? Ustedes son destructores, son violentos. Algunos están ahí levantando la mano. Bueno, es que el Señor dice que los fuertes o los violentos, los que son firmes en agarrar lo que les toca, ellos heredarán el reino de los cielos. ¿Verdad? Gedeón, un hombre guerrero. ¿Y qué hace un guerrero? Destruye y construye. Si tú quieres construir algo, primero tienes que derribar si hay lo que hubo para poder construir con bases sólidas. Y eso es Gedeón, ¿verdad? Guerrero poderoso. Algunos por ahí dicen el que se humilla o el que humilla. El que humilla al otro. Y Dios le dice, toma tu fuerza y ve adelante. Era de los que van al gimnasio todos los días. No, yo no iba al gimnasio, solo iba al trabajo, en el campo. Y ahí tenía toda la fuerza, ¿verdad? Era un hombre fuerte. Y Dios lo encomienda, ya lo dijo Sarai, los campesinos. Son fuertes. O sea, no ocupan gimnasio, esos se entrenan desde las 3, 2 de la mañana. correcto. Bajo clima. Correcto. Yo me acuerdo caminando después de haber entrenado 3 meses en caminatas para arriba y para abajo y no sé qué, para ir al mundo cabeca. Me acuerdo caminando en aquellas montañas y aquel indígena más chiquitico que yo, platitico. Y yo jadeando y él como, pero ¿por qué tan lento? Es como, yo me entrené. De nada le sirvió, ¿verdad? Pero cuando uno está ahí se da cuenta. Un camino que una vez Barbie y yo hacíamos, el principio, en 40 minutos. Después de 3 semanas de caminarlo, que de vuelta lo hacíamos en 10 minutos. Increíble, ¿verdad? La forma. Bueno, Gedeón era un hombre fuerte, un hombre muy fuerte. Gedeón destruyó la imagen de Baal y de Acera. O sea, Gedeón golpeó contra los dioses madianitas.
pero estaban en su casa, en la casa de su padre. Allí estaba el Baal. ¿Has ido a la casa de tus padres a ver el Baal? A veces tenemos Baales en nuestras casas. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida es un Baal. Es un ídolo. Dios destruyó el Baal. Destruyó a Acera. Y le cambiaron el nombre. No la Acera. La destruyó. La imagen de la diosa Acera. Y le cambiaron el nombre a Gedeón y le llamaron Jerobaal. O sea, como que Greg, todos conocemos a Greg, creo que todos, Greg Rodríguez, ¿verdad? Que tiene otro sobrenombre. Casi nadie lo conoce. Greg, con permiso. Le dicen el matapelos. Hijo de puche. ¿Por qué? No me. ¿Qué matapelo? ¿Verdad? Hace años, antes de que existiera la ley. Eso es algo. Y a Gedeón le dijeron Jerobaal, que significa el que pelea contra Baal, el que derriba a Baal, el destructor de los Baales. Qué buen nombre, ¿verdad? Qué buen nombre. El destructor de la idolatría. Gedeón era campesino de Manasés. Al ser llamado por Dios, pidió señales y se aseguró que fuera Dios quien lo estaba llamando. Vamos a ir sacando lecciones de estas frasecitas que voy dando, cada una, anote sus lecciones. No hay que ser millonario ni tener todos los títulos para que Dios te llame a servir. Era campesino. Algunos textos bíblicos dicen que era pobre. Pero en el mismo relato uno lee que tenía no sé cuántos empleados, no sé cuántos jefes. Bueno, pero no era tan pobre. Pero sí era campesino, ¿verdad? De otro nivel, no era de los príncipes que van a la guerra. Entonces, no importa si tú eres sencillo. Dios te llama. Pidió señales, o sea, se aseguró que fuera Dios. Qué buen toque, ¿verdad? Debemos asegurarnos que es Dios quien nos ama. Por eso Julia dice, suave. Déjeme orar y buscar a ver si el Señor me afirma que es el que me está diciendo que haga eso. Y uno dice, uy, qué pandereta que es. Se hizo aleluya. Eso no es el pandereta, eso haber metido las patas repetidas veces y haber desaprendido cómo es que se tiene que hacer. Ah, eso fue por no ser asertiva y aprender de no ser asertivo para llegar a ser asertivo. Es correcto. Muy bien, eso es Dios. Hay que asegurarse que es Dios quien te manda. Mire, hermanos, el próximo año, en agosto, vamos a tener aquí un campamento para jóvenes y quisiéramos que usted venga a enseñarnos. Sí, claro, con mucho gusto, si Dios lo confirma. Si Dios no lo confirma, a ningún lado vamos. Gente, esto es un asunto de todos los días y de cada decisión de la vida. No es un asunto de, en el momento de la iglesia y lo espiritual. No, es un asunto de todos los días. Que Dios te confirme. Y Dios aseguró a Gedeón que él estaría con él. Gedeón, yo estaré contigo. ¿Qué fue lo que le dijo a Moisés? Yo soy el que estoy, ¿se acuerdan? Yo soy el que estoy. ¿Y qué dijo Jesús cuando se fue? He aquí, yo estaré con ustedes todos los días. Es lo mismo, es interesante cómo el texto se va repitiendo, ¿verdad? Julián nos habló de las repeticiones hoy, maravilloso. Vean cómo se va repitiendo. Dios le aseguró que debe estar con él.
¿Y qué hizo Gedeón? Adoró a Dios con alimentos. Hablando de oración, muy bien. Gedeón adoró a Dios con alimentos. Fue y preparó cabritos y creo que fue como un saco de harina y empezó a hacer. Hizo un montón de alimentos y los llevó para entregarlos a Dios. ¿Y qué hizo el ángel de Jehová? Dice que Gedeón los puso en la piedra del altar. Y de la piedra, oigan, de la piedra subió fuego y consumió todo. O sea, a mí que me digan que el fuego cayó de alguna parte, yo me la creo, me la creo. Pero de la piedra subió fuego. Bueno, después hay que ir a los hervideros aquí en Nicaragua para ver cómo sube el calor del suelo, ¿verdad? Pero todavía de la piedra me cuesta. Pero consumió Dios, el ángel del Señor, hizo fuego desde la piedra y consumió todo ese alimento en holocausto, en ofrenda a Dios. Levantó después un altar a Dios en la encina de Ofra, donde él vivía. Y ahí le puso el lugar Shalom. ¿Qué significa Shalom? Bueno, ¿qué significa Shalom? Paz. Paz. Qué curioso, y dice el texto, y desde ahora, desde ese momento se empezó a usar el término paz. Paz de Dios, paz de Dios. Gedeón rompió la idolatría, ya lo dijimos, y edifica un altar en un lugar alto. ¿Qué significa altar? A ver, Google, a ver si yo invento. ¿Qué significa altar? Yo creo que viene del concepto del lugar alto, algo en altura. Y siempre en el texto bíblico la adoración se da en contexto de altura. ¿Qué dice por ahí? No escuchan nada. Algunas religiones, piedra, construcción elevada, montículos donde se celebran ritos religiosos como sacrificios, ofrendas, etc. Construcción elevada o montículo. ¿Qué es eso? Altura. De latín, altare, de altus, elevación. Del latín altare, de altus o elevación. Qué lindo, ¿verdad? Voy a hacer un altar al Señor, porque le doy su lugar. Reconozco su posición, ¿verdad? Es posicional. Él es el Dios y yo soy el siervo del Dios, el servidor del Dios, o la criatura de Dios. Entonces Gedeón levantó un altar a Dios donde estaban los altares de Baal y de Asera. En un momento, no hay que limpiarlo aquí. Ahora sí, si yo hablo de los apus, creo que Yajaira y Jessica pueden entender este término ahora de los apus, ¿verdad? Que son los altares que se encuentran allá en las montañas, en los cerros, que vieron en el Perú, donde se adora, se busca adorar a un ser superior. El papá de Gedeón se llamaba Joás, correcto. Joás, no Jodas. Se llamaba Joás. Por favor, no le pongamos una D entre las vocales. Y el papá de Gedeón aboga por Gedeón cuando lo quieren castigar. ¿Verdad? Porque él destruye a Baal, destruye el altar del Dios que están adorando allí. Y el pueblo viene y dice: hay que matar a quien hizo esto. Y el papá de Gedeón le dice, siendo él el que tenía el altar, a Baal en su terreno, le dice, oiga lo que le dice: si Baal es Dios, que se defienda solito. Si Baal es Dios, que se defienda solito. ¿Me están entendiendo? El Dios que es Dios se defiende a sí mismo.
Y muchas veces nosotros queremos defender a Dios. Adórelo, exáltelo, alábelo. Él se defiende solo. Dios no necesita defensor. Nosotros sí. Pero Dios no. Vea qué interesante. La confrontación de pensamiento en la cosmovisión del papá de Gedeón, de Joás. Si él es Dios, verdaderamente que se defienda solo. O sea, aquí hay otro Dios que se defiende solo. Y entonces, resulta que Gedeón, Dios lo manda con un ejército de 25,000 personas. O Gedeón se consigue un ejército de 25,000 personas. ¿Y con cuántos terminó? Fuerte, ¿con cuántos? 300. Con 300, lea el relato para que vean, el que bebe el agua como perrito, como gato, o el que hace, ¿verdad? Terminó con 300. ¿De dónde sacaron la película 300? De Gedeón. O sea, si usted ve Hollywood y las películas de Hollywood, la mayoría tienen un contexto bíblico. Y la gente dice, no, yo no quiero nada con la Biblia. Bien. Vaya a ver El Señor de los Anillos, sí. Qué bueno. Vaya a ver La Guerra de las Galaxias. O sea, podemos seguir mencionando montones. Pero vean qué interesante. Con 300, o sea, 1,000. Y ganó la batalla. Y Dios fue y confundió a los madianitas. Y Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Quién tuvo la victoria? ¿Gedeón? ¿Israel? ¿Quién tuvo la victoria? Dios. Recuerda, Señor, tú me estás mandando, yo voy, porque la victoria viene de Dios. No viene de nadie más. Entonces, que podamos mantener eso en nuestra mente. Siempre en nuestro ser interior, con unos pocos podemos conquistar. Si Dios nos manda, si es Dios. Luego, el hijo de Gedeón, Gedeón lo manda a matar a Seba y a Salmuna, enemigos de él que mataron a sus hermanos, ¿verdad? Y el hijo no puede matarlo. Y a mí me llama mucho la atención esta parte de Gedeón, porque Gedeón no obliga al hijo a hacerlo. Aquellos lo desafían y le dicen, pues si tú eres aquí el hombre jefe, ¿verdad? De verdad, hazlo tú. Y Gedeón no reprende al hijo ni le dice nada, como cómo se le ocurre, pedazo de todas las cosas que decimos, simplemente él lo hace. Y el hijo queda libre de eso, porque no tenía ese sentido. ¿Cuántos hijos tenía Gedeón? No era solo ese. Yo no quiero ser papá como Gedeón. ¿Cuántos? 70 hijos tenía Gedeón. No sea bárbaro. Esta una quinta dice, usted sabe, 70 embarazos, Dios me libre. Jamás, no alcanza la vida de una mujer para eso, ¿verdad? Tal vez tenía hace poco esposa. Él tenía un montón de mamás de los hijos. Parece muy bonito, ¿verdad? Pero un montón. Pero qué interesante, tenía 70 hijos. Y cuando lo llamaron a Gedeón y le dijeron, vamos a hacerte el Señor de Israel. Tome en cuenta esto para el resto de su vida. Vamos a hacerte el Señor de Israel. Gedeón dijo, no. Rehusó ser llamado Señor de Israel. Y dijo, ese es el lugar de Dios. Jehová es el Señor de ustedes, no soy yo. Vean, compas, amigos, amigas, chavos,
hermanitas, hermanos, hermanas. ¿Cómo nos gusta a nosotros tomar el lugar de los que y que le digan a uno, le reconozcan a uno que es, ¿verdad? Sí, claro, el texto y hay muchos textos bíblicos que hablan de reconocer a los líderes y esto y lo otro, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero no tomemos el lugar del Señor, por favor, nunca, nunca, nunca. Creo que hace muchos años conté esta historia y la voy a contar rápidamente porque ya me quedan 3 minutos y medio y el reloj se detuvo, que el segundero se dañó. Una persona en mis últimos meses, cuando vivíamos en el Perú, los últimos meses, allá una persona me dijo, hermano Roy, es que hablar con ustedes casi hablar con Jesús. Y yo dije, Señor, la logramos, Señor. O sea, estás conmigo. Y a la vuelta del tiempo se me dijo, mae, que me orgullo. Porque hablar con usted no es como hablar conmigo. O sea, por favor, no se monte. No se monte en la galleta. Diría mi primo Franklin Vargas en la arepa voladora. No se abuse. Tengamos cuidado, porque esas cosas nos gustan mucho. Y quiero, tal vez, ir concluyendo esta parte para decirles que Dios tuvo una falla. Que Dios tuvo una falla. Todo lo hizo súper bien, pero tuvo una falla. Y del botín de oro que él recogió de los madianitas y de los amalecitas, hizo un efod. ¿Saben qué es un efod? Es un chaleco, como un chaleco que usaban los sacerdotes, ¿verdad? Que Dios mandó que usaran este efod, este chaleco, con piedras preciosas y el urín y tumín, ahí podían leer los tiempos y las épocas y profetizar y todo. Jesús hizo un efod con todo eso y lo puso en un lugar especial. Me imagino, porque no me lo contó, no he hablado con él, pero me imagino que era como para honrar a Dios. Pero resulta que la gente empezó a ir a detrás del efod. Y el pueblo de Israel se volvió a perder. El error de Gideón: no pongas elementos que pueden ser idolatrados en el altar. Puso el efod en el altar. Le dio a las personas una cosa visible y tangible para adorar. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Cuidado. Y nos es fácil porque los seres humanos necesitamos adorar, pero siempre buscamos lo que vemos, palpamos y sentimos. Podemos sentir a Dios, pero no siempre lo vamos a ver y palpar. Entonces debemos tener cuidado. El efod. Aquí, después les cuento el 50% más que tengo aquí. Y un poquitito sobre Gedeón humano. Lo pasamos para el próximo minuto. Lo pasamos para el próximo minuto. Vamos a hablar un poquito más de Gedeón humano. Solamente le dejo con esta idea. Gedeón humano nace con la idea de que somos unos pocos. Somos unos pocos que necesitamos y queremos compartir de Dios. Y ahí nace Gedeón humano. Y eso me trajo esta canción que tal vez voy a cantar un pedacito nada más y podemos retomarla la próxima semana también. Estés donde estés,
necesito que vengas ahora, que mi mundo está derretido.